Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que corresponda con el momento en el que le dieron play a esto que es El Asesino Sin Rostro, el podcast de la nueva serie documental que ya podés ver ahora completa en HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Y yo soy Santiago Calori y estamos acá para analizar cada uno de los 6 episodios de la búsqueda del Golden State Killer. Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en el capítulo 6, pero antes queremos hacerle una invitación especial a nuestra audiencia para que nos cuenten qué opinan sobre los podcasts de HBO. Te invitamos a que participes de una encuesta para ayudarnos a que estos podcasts sean cada vez mejores. Así que, por favor, tómate unos minutitos ahora mientras estás escuchando o cuando puedas en encuesta.hboclubvip.com. A nosotros los que hacemos los podcasts de HBO nos suma muchísimo. Esperamos tu opinión en encuesta.hboclubvip.com. O sea, y que esperamos también que digas cosas lindas de nosotros específicamente, ¿no? Asumimos, eso no lo pedimos, pero asumimos que era así. Flor y Calo ponen. Exacto. Todas las respuestas siempre tienen que ser de nosotros, ¿no? Alcanza con que pongan Flor y Calo en mayúsculas en todas las respuestas y Sí. está perfecto. Pueden incluso copy-pastear. Claro, y listo. Ahora Bien. sí hablamos del final de temporada. Walk into the light, camina hacia la luz. Esta frase que Michelle McNamara le escribe en esa carta a ese anciano que ahora ya lo tenemos tras las rejas, que se llama Joseph James DeAngelo, también conocido como el Golden State Killer. Uh-huh, exactamente. Tenemos finalmente la resolución, ¿no? Que ya había empezado en el capítulo anterior, me parece, que era como, bueno, lo atrapan en el medio de la gira del libro, el día de la presentación del libro incluso, lo atrapan. Entonces, tenemos ahí básicamente el comienzo de otra historia, ¿no? Que es la historia del culpable, de quién es ese culpable. Sí. Y me parece que el capítulo empieza empieza absolutamente arriba. Sí, total. Digamos, el comienzo del capítulo es demencial directamente, que es con Bonnie hablando, ¿no? Bonnie, que yo le mandé un mensaje, te mandé un mensaje diciendo como, ¿viste? Bonnie, era como, nos intrigaba. Una vez que quedó planteado más o menos quién era en el capítulo anterior, DeAngelo, queríamos saber más de Bonnie. Y bueno, el relato, ¿no?, de ella como que tenía 18 años, dice que era una chica buena, que seguía todas las reglas, se sacaba las mejores notas, que de golpe empieza a salir con un chico que estudiaba en el mismo lugar y empieza a describir cómo estas pequeñas cositas, ¿no? La llevaba a cazar en lugares en los que no se podía, meterse en lugares en los que no se podía, paseos en moto como peligrosos, y cómo empieza a caer en la crueldad, la relación, el perro ese, y cómo se repite siempre en las historias de asesinos seriales. La crueldad animal, ¿no? Como primera etapa. Totalmente. Y después, cuando dice esto en tantas cosas, bueno, habla incluso de los momentos de intimidad sexuales, y viste, cuando dice esto de en tantos aspectos de cosas que hacíamos juntos, él me empujaba hacia el temor, hacia el miedo. Sí, esta cosa de poder constante. Sí, y la idea de que ella lo describe muy bien de una manera bastante cruda, que es esta idea de que cuando estaban teniendo relaciones sexuales él se iba y volvía, ¿no? Sí. Digamos sí. que es algo que después termina haciendo en los crímenes que comete, digamos. Hay algo como bastante aterrador de lo que ella cuenta en eso, ¿no? Digo, como, Sí. no sé, me pareció como súper... Sí, súper tremendo fuerte. eso, como ese detalle, que puede parecer un detalle, digamos, o una cosa como, bueno, qué sé yo, tiene este mambo, digamos, pero si después lo pones contra lo que termina haciendo él, Sí. es muy impresionante, digamos, porque hay como un germen de eso. Después otra cosa que ella cuenta, que también me parece súper interesante y tremendo, ¿no? Es cuando él la va a buscar a ella con un revólver para que se case con él, ¿no? Sí, el momento en el que termina, o sea, primero él le dice a ella que lo ayude a hacer trampa. En Exacto. esos exámenes ella le dice que no y va con el arma, y además este misterio que también volvemos a un tema ya tocado acá, cómo antes las cosas no se hablaban, porque ella dice que el papá nunca le explicó cómo hizo para que él se fuera, porque le aparece con el arma, le dice casate conmigo. Pero efectivísimo, vamos a decirlo, sí, ¿no? Sí, ese papá no sabemos qué hizo. Fa. Pero cómo las cosas, claro, antes no se charlaban, y ella dice, mi papá nunca me explicó
qué hizo, qué hablaron, qué pasó, que él había ido con un arma para que ella no rompiera ese compromiso que ya estaba roto, y se fue y no lo vio nunca más. Y dice que hasta que quedó como avergonzada, como con un capítulo a olvidar totalmente. Exacto, digo, pero hay algo como muy interesante en esa charla también, porque digo, que el padre lo haya podido convencer, quién Sí, sabe cómo, de que no haga nada, sí, sí, sí. es muy impresionante. O también quizás sea digamos, en su mente, ¿no? Digo, Ujú. le, de alguna manera le inició todo esto. Sí, además que él apareciera por una ventana, ¿no? Hay como un montón de cosas que después se repiten. Esta cosa de Exacto. ser una sombra que acecha este sueño americano, el cuidado, la protección del hogar, ¿no? Como un montón de figuras y cosas que después aparecen y el capítulo para a mí me pareció tremendamente emotivo y profundo. Y el tema del nombre, ese caminar hacia la luz, ¿no? Que ella, que Michelle McNamara en el libro, en la carta, se lo dice a él como por esta idea que también aparece todo el tiempo de sacarle la máscara, de verle la cara. Esa es la luz hacia la que va a caminar, la luz en la que, listo, quedaste expuesto, todos te podemos ver, pero claramente el capítulo es de cómo se puede, qué viene después, cómo se puede sanar y qué hace uno con los dolores y horrores con los que te puedes enfrentar en la vida, que a veces pueden ser tan literales como un hombre metido en tu casa con la cara tapada y un arma, y a veces pueden ser otras cosas que te van definiendo momentos de violencia, de crueldad, y cómo uno puede dejar o no que eso lo transforme en otro monstruo y como este ciclo, ¿no? De oscuridad total. Y ya aparece, creo, al toque cuando la escuchamos a Bonnie y cómo ella pudo seguir y después también lo que le pasó al enterarse de todo esto y no abrazar una culpa que claramente no tiene. No, claro. Me parece que también en el Caminar a la Luz hay algo que se viene hablando en otros episodios anteriores, que es como esta idea de que el asesino en serie o ese cuco, o ese, digamos, Sí, ese boogeyman, digamos, que aterra a la gente, cuando le ves la cara es otra cosa, ¿no? Digamos, y sí, me tal parece que cual. eso se habla se habla bastante, digamos, se hablaba desde el supuesto en los capítulos anteriores, porque todavía no se había atrapado a D'Angelo, digamos, pero se empieza a hablar en lo concreto en este, ¿no? En la idea de D'Angelo en el juicio y alguna de las víctimas diciendo como ese viejo patético, ¿no? Digamos, Sí. como me parece que tiene algo como interesante ahí, digamos, el caminar hacia la luz, pero desde pero con la luz ya prendida, ¿no? Digamos, Sí. antes era como un caminar hacia la luz en penumbras, digamos, en tinieblas, y en este caso me parece que ya es como, bueno, ok, acá lo tenés, es este viejo choto que está acá, ¿no? Sí. Que, Sí, que da más total. lástima que otra cosa. Bueno, él es. Ujú. Entonces, hay algo, me parece también sanador, en que una de las víctimas diga, este viejo patético. Sí. Sí, 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 Digamos, ni ¿no? hablar. Porque ese cuco deja de ser ese cuco con la máscara y con cierta habilidad física y se convierte en un señor que no llega el viernes, No, ¿no? y que además está Bueno, que también actuando. podríamos empezar a evaluar Sí. si está actuando que no llega el Claro, viernes, ¿no? ahora Pero bueno, después, eso después lo sí, hablamos. ahora cuando hablemos al final de la actualidad y qué es lo que queda por suceder por fuera de la serie, obvio que ya terminó, vamos a hablar de eso, de que también como se puede como actuar esa debilidad y demás. Creo que también en este episodio quedó súper en claro una decisión de Liz Garbus y Elizabeth Wolf de no no anclar la serie en esta cosa muy clásica, además de tener la particularidad a El Begone in the Dark de mechar la historia de Michelle McNamara con la de la búsqueda del Golden State Killer, de no ser una historia más de True Crime que se mete como con la mente retorcida del asesino y a tratar de ver qué fue lo que pasó, que nos encantan y está lleno, pero acá creo que se quiso aprovechar que estaba esta dualidad con la historia de Michelle para poner el foco en otra cosa y en esto que decías vos de la sanación, de
qué viene después, qué hay más allá y qué podés hacer con eso. Y creo que quedó súper claro. También incluso cuando ya al principio del capítulo, creo que es Melanie Barbeau, que es la amiga de Michelle, ¿no? Que es asistente social. Ella dice, a mí me interesa saber qué hizo que Joe D'Angelo se convirtiera en el East Area Rapist, que termine transformándose en esto. Y ahí, obviamente, bueno, también aparece Paul Haynes cuando están los dos que van narrando la historia de D'Angelo y después cuando vemos a su familia, aparecen, me gusta como, nos muestran como la línea de tiempo y pequeñas cosas, pero no, este final, este cierre no se engancha en eso, no se queda en eso para tratar como de justificarlo o de hacer que sea todo esto como un 2 más 2 es 4, ¿no? Me gusta eso también, cómo te presenta la vida de él y sobre todo ahora cuando hablemos un poco más de los miembros de su familia que aparecen, pero no Sí, para quedarse en eso, el foco está en otra cosa, acá lo que importan son las y los sobrevivientes. exacto. Los sobrevivientes, eso iba a decir, de los dos lados, ¿no? Me Tal parece, cual, porque, sí. porque hay algo que dice una de las víctimas, ¿no? Que es, bueno, yo tampoco quisiera ser parte de su familia, ¿no? Digamos Ujú, que es interesante porque habla de cierta cosa piadosa de parte de ella, por un lado, y por el otro porque es cierto, digamos, había un montón de personas que no tenían ni idea de que esto estaba pasando, o que hay un personaje del que deberíamos hablar más, ¿no? E igual, pero que no aparece en la serie, pero me parece que hay algo que subyace, digamos, que es la idea de que todos alrededor de esta persona son víctimas, ¿no? Digamos, ujú. o sea, porque aparecen estos sobrinos, esta sobrina también hablando, y vos lo que ves ahí es una persona destruida, digamos, por lo que hizo su tío, digamos, Sí. no ves a alguien que dice, che, no, bueno, la verdad, qué sé yo, ni idea. No, es una cagada grande. Ujú. Entonces, me parece que hay los dos testimonios que hay de la familia que son súper interesantes, que son este sobrino y esta sobrina, creo que son, no me acuerdo exacto. Uno es el La sobrino y filiación. sí, la otra en realidad técnicamente es la prima por matrimonio, pero ella le decía tío, o sea, la relación Ah, era ok. como de tío. Y el otro es el Bueno, sobrino, este segundo personaje, ella específicamente, Lisa Ortiz. eh, exacto, tiene algo que cuando lo revela en un momento es aterrador, que es cuando todos están preguntándose los años que él estuvo inactivo, Sí, fueron los años donde ella vivía con él. sí, Y tremendo, donde pero era este tío maravilloso que la salvó a ella de un hogar abusivo. O sea, sí. si lo pensás, o sea, es escalofriante. Sí, sí, bueno, por un lado tenemos la historia de ella, ¿no? Como que cuenta esto, que había sido, bueno, abusada por el padre y también en una invasión a su hogar por unos jóvenes. Claro, Después, típicos de esa época, ¿no? Que se claro, viene hablando se viene ujú, hablando durante toda la serie de la idea de la cultura de la violación en esa zona o en Estados Unidos, específicamente durante esos años. sí, se va a vivir con él, con esta relación como de tío protector paternal y en el 86 cuando se muda, se casa, reaparece el Golden State Killer y mata a Janelle Cruz. O sea, Exactamente. Hay para algo, ello, claro. hay algo también casi irónico, ¿no? En Ujú. lo que le pasa a ella. Digo, porque es como de todos los lugares del mundo donde podés ir a pedir ayuda, fuiste ahí justo, ¿no? Está bien, Sí, no lo sí. sabía, digo, pero es como, ¡fua! ¿No? Sí, y la Yo me carta, quedé como muy sí, choqueado con ese concepto. sí, ni Y la hablar. carta, y la Y la carta es tremenda. carta, claro, que ella le escribe porque debe, o sea, hay como, es un poco como la otra cara de la carta que escribe Michelle, ¿no? Como esta cosa de el monstruo sin rostro que está esperando que le saquen ese pasamontañas. Y por Exacto. otro lado, la que convivió con el monstruo a cara descubierta sin saber que Que lo era. estaba pasando todo eso. Y hablando de máscara, directamente me voy Bueno, al ese momento, claro. ese Estaba por momento. decir exactamente lo mismo. Wes Ryland es el hijo de Constance, hermana de Joe El D'Angelo, sobrino, el el tío Joe. sobrino, exacto, y él cuenta que en un momento ellos vivían
en un lugar también como muy central, cuando uno ve el mapa de los ataques del Golden State Killer y cuenta que vio a la noche un tipo con que vio al tío con una máscara, ¿no? Y nada, no contó nada, no dijo nada, y ahora viven con la duda de si lo usó de alguna manera como para pivotear, como de centro para siempre refugiarse ahí. Es tremendísimo eso. Eso es tremendísimo y también es tremendísima otra noción sobre la locación específicamente, Sí, que es cuando todas las víctimas descubren dónde vivía D'Angelo y se dieron cuenta que eran prácticamente vecinas durante años, ¿no? sí. De su victimario. Y esta idea de él estaba viviendo el sueño en el suburbio, esto se dice también, cuando él había roto eso para tanta gente, ¿no? Que aparte después lo hablan las sobrevivientes, esta cosa de no poder despertar más tranquila en tu casa porque tenés siempre como ese temor detrás. Y de todo lo que cuenta el sobrino, Wes, creo que lo más importante es, bueno, ni hablar estas cosas de en la infancia, que ellos pasaron hambre, y esta Bueno, claro. situación que él era el más golpeado, tenían un padre también violento, que se la agarraba más con él, de los hermanos, con Joe D'Angelo, y esta situación tremenda también de la violación de Constance, su hermana menor, cuando tenía 7 años, en Alemania, y que él de chico lo vio todo. Eso es esta idea que después Patton retoma, ¿no? De cómo, bueno, si supuestamente este monstruo, ese es el origen de este monstruo, es, como dice Patton Oswalt, un mega fuck you, ver todas estas sobrevivientes que eligieron no seguir con eso. Claro, exacto. Sí, tiene precisamente eso. Me parece como que ahí juega un poco también con la idea de todos son víctimas, ¿no? Incluso D'Angelo. Pero bueno, también hay eso también se apaga en un momento donde alguien dice, bueno, pero mirá todas estas víctimas que Sí, podrían haber sido como él, sí. Patton que hicieron dice, todo lo contrario. Entonces hay algo ujú, como liberador en eso, porque a mí, digamos, cuando lo vi la primera vez, cuando lo veo al sobrino no digo justificando, porque tampoco justifica, sí, digo, contando lo que pasó, decís, pará, esto es una justificación de lo que, ¿no? Digo, tuve esa duda un sí. segundo, y después cuando aparece el otro testimonio es como que balancea y dije, ah, ok, no, Sí, perfecto. Patton lo que dice es, estas sobrevivientes tenían todo el derecho de convertirse en monstruos horribles como Joseph D'Angelo y no lo Claro. hicieron. Y la forma en la que eligieron vivir, que este capítulo está hecho para eso y creo que por eso es como uno llora un montón, es como un gran fuck you para él y para también esa idea de justificar que porque te pasó algo horrible te puedes convertir en este monstruo tan espantoso que aparece muchas veces, es como una Es lógica en como el un true tropo de crime. los asesinos en serie o de los violadores en serie, ¿no? Claro, es como, y esta cosa, creo que también lo dice Patton, de vos trataste de eh, agarrar esa violencia que te marcó a vos, que supuestamente te dio forma a vos, al monstruo que sos, y trataste de tirársela a otra gente y no funcionó. Y eso es algo que también en el podcast en inglés, en el podcast oficial en inglés, lo habla Chris Pedretti y dice que para ella es como... esa es la gran liberación, esa cosa de vos trataste de rompernos y que fuéramos como seres rotos como vos y no lo lograste y acá estamos. Eso es fuertísimo y aparece muy evidente en este cierre de serie. Bueno, de hecho, toda la secuencia del asado, digamos, el asado, no sé si era un asado que comieron, Sí, digo, era una pero barbecue. una barbecue. Bueno, la reunión esta que ellas tienen, todas las víctimas juntas, es como, es, es feliz, pero es terrible, ¿no? Digo, es muy interesante el tono que tiene, porque uno lo piensa desde un lugar positivo y dice, che, qué bueno, Sí. y lo piensa desde un lugar un poco más cerebral, si querés, y decís, fuá, ¿no? Digo, o sea, como, Ujú. cómo están todas unidas por eso, o sea, cómo ellas
encontraron un grupo de pertenencia por un lado, porque es cierto, digo, de repente se generaron como estas, no sé si llamarlos amistades, digo, pero estos vínculos Sí. entre estas mujeres que decidieron unirse en pos, digamos, de un mal común, si querés llamarlo de alguna Sí. manera. Y por el otro tenés digamos, la noción esta de que están unidas por eso. Entonces, es súper interesante eso, Sí. digamos, y cómo le encuentran algo positivo a algo tan terrible, a pesar de los años y a pesar de todo, digo, me parece que recién ahora están empezando a tener un cierre, porque si vos ves incluso toda la secuencia del barbecue, lo que pasa también es que hay, me parece como distintas opiniones, ¿no? Incluso dentro de ellas, Ujú. ¿no? Como gente que dice, no, yo quiero que se pudra en la cárcel, yo quiero que se muera, ¿no? Digo, hay como Sí. visiones contrastantes dentro de incluso gente que piensa lo mismo, Ujú. Sí. que es Y entendible también, ¿eh? Ojo, no, digo, no obvio. estoy diciendo que no. Obvio. Sí, es muy interesante también después uno por fuera de la serie meterse un poco más en cómo se fueron dando estos, empezaron como unos, como acá en Argentina diríamos, asados después de las Sí, audiencias cuando se empezaron a juntar y tuvo mucho que ver Carol Daly y creo que también este capítulo sirve, es como un gran homenaje a las sobrevivientes, pero también creo que es como una especie de abrazo para los investigadores, ¿no? Como sí, cuando los claro. vamos viendo, Larry Crompton, Richard Shelby y Carol Daly, Cuando ella los ves a tuvo, ellos viendo lo que pasó, ¿no? Y sí, como casi emocionados de, finalmente, ¿no? sí, ella tuvo, ella que era la única mujer, tuvo mucho que ver en que se juntaran y empezaran como esta tradición de después de las audiencias. Y creo que en todo lo que ellas mencionan ahí, incluso, ahí ahora no me acuerdo exactamente cuál es la que dice, es el único matrimonio que todavía queda, Ah, bueno, el que matrimonio, claro, el sí, matrimonio que estaban, ay, no me puedo acordar el apellido ahora, pero son los únicos que que están ellas. juntos, claro. Exacto, que ella habla de cómo en su momento no podía llorar y lo que significó que lo agarraran a él, ¿no? Y cómo ahí empezó a tener también como unos bajones y la importancia de hablar, que lo dicen todas ahí, la otra que menciona la carta al hijo, la importancia de hablar y enfrentar eso que pasó y lidiar con pedir ayuda y lidiar con las herramientas que uno pueda para no caer en eso, porque algo que creo que también queda como aprendizaje de todas ellas y de lo que se cuenta de la historia de D'Angelo es que obviamente cualquier circunstancia tremenda como esta nos va a marcar y nos va a marcar el camino y la vida y te va o a limitar o te va a tratar de limitar, pero que esta lógica no es como una lógica matemática. Por un lado sí hay cosas que obviamente no nos vamos a meter en cuestiones sociales de grupos sistemáticamente marginalizados y Ujú. oprimidos y demás, al punto de la desesperación, el hambre y demás, eso es otra cosa. Pero con una historia como la de D'Angelo, que es un tipo al que sí le pasaron cosas horrendas de chico, pero su mente, él no es un genio fascinante, No, mágico de la claro, no, oscuridad. no, no. Es Es un alguien con tipo. mucha suerte, da la Y eso, sensación, ¿no? exacto, es un tipo que las circunstancias lamentables que le tocaron vivir en la infancia no lo liberan de la culpa. Es un tipo, un misógino lleno de odio y es un policía que no deja de ser un policía que se creía más allá de todo y hacía lo que quería y ese hacer lo que quería era ejercer una violencia suprema contra la mujer y también me parece que vale la pena charlar un pelín sobre cuando aparece ese jefe de policía, ¿no? El audio de ese jefe de policía que había trabajado con él, que dice como no, acá no se destacaba, también un poco, me imagino, para separarse, ¿no? Y Claro, que bueno, dice sí. que no se destacaba y que No, no va a incluso, decir, era bárbaro, ¿no? Como los claro, vecinos cuando, viste, cuando sí, aparece uno así que sí, dicen, sí. no, era bárbaro, saludaba a todos. Acá, sí, que dice que siempre andaba como comiendo basura y que era medio Sí. gordito, que le decían junk food Joey.
Y también creo que ahí aparece un Bueno, pero eso poquito de... tampoco nos van a castigar por eso, No, ¿viste? no, no, pero Por digo, favor. pero aparece un poquito como de cierto, de la masculinidad tóxica en ciertos ambientes donde ese tipo como de vínculo hostil de como, gordo, no sé qué, todavía se sigue manejando. Por suerte creo que cada vez menos, pero no, esto no estoy diciendo que esto te lleve al otro, ¿no? Pero me llamó la atención que apareciera como esa cosa de, no, le decíamos el gordito, que también son cosas que creo que podemos ir dejando atrás, ¿no? Esta cosa que ser varón o ser fuerte significa tener ese tipo de tratos como vos enano, vos pelado, vos gordo, vos no Sí, sé cuánto. claro. Igual, obvio, eran los años 70 y demás, pero creo que es una cosa más Sí, que igual no creo que aparece. esto haya hecho que él sea No, quien es, ¿no? obviamente no, obviamente no. Solo digo como ya que esta historia nos deja como espiar un poco el pasado y cosas que ya no dan, además de las obvias como matar gente y violar, digo, como estos Sí, tratos claro. de no hablar, los grandes dramas y demás, No creo que dieron también nunca es en como realidad, una... ¿no? No, no dieron nunca, era como no nos damos cuenta, pero En no rigor de la daban. verdad no dieron nunca estas cosas. Exacto, no Me daban parece nunca. que el capítulo hace como una, de alguna manera, en el momento en que está confirmado D'Angelo, hace una línea de tiempo, ¿no? De su vida y qué sé yo. Y tiene algo Sí, muy inteligente que hace Liz Garbus, que es ponerlo en paralelo con notas o cosas que Michelle le mandaba, notas de voz, sí, o cosas que grababa Michelle cuando grababa entrevistas, como esta idea de estuvo en Vietnam y le tenés a Michelle diciendo, debe haber estado en Vietnam, o sea, tipo como un montón de sí. detalles que ella había encontrado, digamos, o por lo menos tenía claros del perfil del tipo, ¿no? Sí, lo de Vietnam, lo de que seguro o era policía o podría haber estado así, que tenía algún tipo de origen militar y su papá lo era y él también, como un montón de cosas y ni hablar obvio esto de la importancia de estas plataformas, de estos servicios para buscar tu árbol genealógico, que ella insistió mucho y ella decía esto de lo bueno es que cada 3 meses, 6 meses mejoran, entonces van a terminar, y fue lo que terminó pasando, lo comentamos en el capítulo anterior, en 2018 en Estados Unidos hubo un montón de crímenes, de casos que estaban súper congelados y se terminaron resolviendo para eso. Y si te parece entonces, ya lo dejamos a D'Angelo. Bueno, en realidad podemos hablar todavía de lo que va a pasar y después si querés podemos cerrar hablando un poco de Michelle y de Exacto. Patton y de ese cierre, pero ahora Lo que se sabe es falta... que la pena de Sí. muerte está está fuera de discusión. No sé si es por un tema de Estado o por un tema de que él mismo se declaró culpable. Entonces en ese momento hay como una negociación, ¿no? Creo, algo Sí, así. el 17 de agosto empieza la semana de sentencia y la semana en la que las víctimas pueden ir, las sobrevivientes, pero se llama todavía en cosas que se llama Victim Impact Statements, o sea, Ujú. pueden ellas ir a hablar, ellas y ellos, porque también pueden ser, obviamente no solo los hombres, sino también incluso los familiares de las personas asesinadas, pueden ir a hablar, a hacer sus declaraciones ahí sobre cómo impactó eso en su vida. Lo que no está todavía tampoco determinado es el tema de del monto de dinero, de restitución y demás. Pero él ya se declaró culpable y ahora en el podcast oficial en inglés de I'll Be Gone in the Dark estuvo Pedretti hablando, que fue súper interesante, de lo importante que va a ser para ella poder hablar. Dice, va a ser tremendo porque va a hacer desnudar ahí el alma. Y ella dice, él se va a hacer de nuevo como el que no escucha, el que estoy loco, este acting de Ujú. la voz que hace y demás. Sí, el acting del abuelito terminal, Claro, pero ¿no? ella dice, va a ser mi oportunidad de decirle que no pudo lograr lo que quería, que estoy bien, que tengo un propósito, que tengo paz. Ella también en este capítulo habla mucho de cómo juntarse entre todas. Ella fue un poco la que pone la casa y demás. Fue clave para esto, para encontrar como un propósito y un camino y este espacio sagrado de familia de sobrevivientes. Y menciona también lo bueno que fue para ellas ese momento en la otra audiencia en la que se mencionó la parte en la que hablan del pene pequeño de Sí, bueno, claro. D'Angelo.
se hizo y ella dice, éramos 50 mujeres, o sea, como la pesadilla, dice, de un violador, 50 mujeres riéndonos de él, no con él, riéndonos Claro. de él, que ahora es esta persona demacrada que está ahí encerrada. Y así que a partir del 17 de agosto, se van a estar haciendo estas audiencias. Él ya se declaró culpable de todos los crímenes del Golden State Killer y seguramente le den, allá como es en Estados Unidos, no hay, ya dijeron que no va a haber, que no van a estar tampoco limitadas ellas a cantidad de tiempo, así que pueden hacer sus declaraciones todo lo que quieran y después se va a decir cuál es la sentencia Que total. seguramente sea de estas consecutivas, ¿no? Que suelen hacer en Estados Unidos, de que Claro. si vos mataste a 3, son 3 de matar pegadas, ¿no? Entonces se convierte en un número ridículo, tipo 300 años de Exacto. prisión, no sé, ese tipo de cosas. Exacto, eso es lo que se espera. Lo que se supone es que no entraría dentro, como decíamos antes, de la pena capital, digamos. A pesar de que California, acá me fijé, sí la tiene, digamos, pero no mata Sí. a nadie desde 2006, con lo cual Claro. sería Ujú. extraño que suceda también. Sí, sí. Así que hay que estar atentos a eso, por lo menos cuando estamos grabando esto. Va a ser dentro de unos 15 días más o menos. Y ahora creo que podemos ya ir al cierre con ese momento en el que empiezan a desarmar y como todo este juego, que claro, todos, uno de golpe tan metido en la historia, no te ponías a pensar que ese escritorio era una recreación de cómo era el escritorio de Michelle y no el escritorio real. Exacto. Y cómo vemos Se por va un lado, desarmando, ¿no? claro, el vacío de Michelle McNamara no está más, pero ese camino hacia la luz de Patton Oswalt y de Alice, que es lo más importante. Sí, correcto, digamos, el final, y todos, ¿no? Porque digo, también tenés, por ejemplo, a Paul Haynes, que dice que desde que murió Michelle no puede encontrar, ¿no? Sí, Esa, eh, esa curiosidad o esas ganas que tenía cuando Michelle estaba viva, digamos, a pesar de poder dedicarse él ahora profesionalmente a esto que le gustaba como un hobby, ¿no? Digamos, sí, hay algo interesante que hay como ese montaje al final, digamos, de en qué anda cada uno, digamos, sí. que es muy común en las películas, o digo, ese tipo de cosas, que está bueno porque decís, bueno, todos tienen una vida prácticamente distinta a la que tenían antes de que Michelle llegara a sus vidas, ¿no? Porque si lo pensamos, Sí. no sé, Billy Jensen y Paul Holes tienen ahora un podcast ellos, digamos, Ujú. y se conocieron por Michelle. Paul Haynes se dedica a esto. O sea, como todo el mundo fue tocado de alguna manera por Michelle y por su obsesión. Entonces, hay algo súper sanador y justamente de caminar a la luz y todo esto que venimos diciendo en esto. Me parece Y, que y- está bien ese montaje. Además es emocionante, digo, sí, no le saquemos el sí. culo a la aguja, ¿no? No, total. El momento final con el sonido de las olas y las dos fotos es impresionante. Y también que es muy importante lo dice Patton y lo dice, creo que es Paul Haynes, esto de cómo uno puede estar muy cerca de una persona y no conocer todo, ¿no? Bueno, Paul claro, Haynes habla que, de, habla dice de la las dos adicción. cosas, ¿no? Sí, Porque habla también claro. los familiares de D'Angelo y habla de Sí. él. Sí. Y ni hablar de Michelle y Paul Haynes dice como no sabía que ella tenía esta adicción, estaba como en este camino tomando todas estas pastillas y lo mismo, bueno, y lo que dice también Patton en relación a todo, que uno no puede conocer 100% a una persona por más que esté casada. Ah, un paréntesis, el momento de la Crime Con, primero Bueno, como, primero como, primero, ¿qué como, hacemos que no estamos ahí, no? sí, Primero. no, que Segundo. después, ¿cómo sirve de herramienta también para que se reencuentren las sobrevivientes y eso y cómo Sí, aprenden como eso? Y después, algo muy interesante, después vi que hay estadísticas sobre cómo en su mayoría el true crime es consumido por mujeres blancas sí, en claro, Estados bueno, Unidos. ves la audiencia, ¿no? Sí, Cuando sí, están sí. dando la charla, las víctimas y eso son prácticamente todas mujeres blancas. Es muy interesante. Sí, ahí hay algo. Y creo que Ahí lo hay un que. nicho de la gran Sí, 7, Flor. total. Y creo que al final también lo que queda de la historia de Michelle y de cómo terminaron agarrando al Golden State Killer
es quizás un futuro en el que haya como investigaciones medio comunitarias, ¿no? Como que gracias a internet y gracias a un montón de cosas, obvio, y a investigadores que ya cambiaron la forma de pensar, se pueda empezar a trabajar de otra manera y el true crime no sea simplemente como un fetiche morbosito, un entretenimiento o una forma de quizás de procesar miedos, sino también una herramienta para... Sí, una película de terror real, ¿no? Digamos que es un poco... Funciona, me parece que el true crime de alguna manera toca los mismos botones que tocan las películas de terror, con el aditamento de que son cosas reales, ¿no? Exactamente. Y hasta acá llegamos con este episodio y esta temporada del Asesino Sin Rostro. Recuerden que todos los domingos podían ver la serie por HBO, pero ahora ya la pueden ver en HBO Go, On Demand o cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros escucharnos en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast. También tienen podcast originales sobre Verónica Mars, Westworld, Watchmen, Katie Keene, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider, La Cosa del Pantano y muy pronto muchas más series de HBO. Y no se olviden de dejar su opinión sobre estos podcasts de HBO en encuesta.hboclubvip.com. Realmente nos suma mucho, así que agradecemos que participen en encuesta.hboclubvip.com. Fue un placer haber hecho este podcast porque la verdad es que el libro me encantó y la serie no se quedó atrás. Creo que es espectacular y fabulosa y tiene un mensaje entre toda la oscuridad súper esperanzador y muy útil y es como una especie de funciona como un gran abrazo, así que me encantó, fue un placer. Mi nombre es Fiorella Sargenti y gracias por escuchar. Y el mío es Santiago Calori y sí, adhiero a todo lo anterior y digo también, vayan a leer el libro porque el libro es realmente interesante. Esto fue el podcast del Asesino Sin Rostro.